La Vetus Latina. Para el siglo II, los cristianos de la época trataron de ordenar y organizar todos los escritos en un solo libro, que en la actualidad llamamos Biblia. La Biblia es la compilación, tanto de los escritos antiguos hebreos, así como los que pertenecen al Nuevo Testamento. Y fueron traducidos por primera vez a una lengua distinta a la griega, por allá por el siglo II, al latín. Para la agrupación de los libros antiguos, solo les bastó con traducir la Septuaginta, que ya estaba organizada por los judíos. Pero con respecto a los libros que compondrían el Nuevo Testamento, era distinto, ya que tendrían que elegir. Por lo cual, se tuvo que establecer como especie de un canon cristiano, para analizar qué escritos, y cuáles no, debían permanecer en el Nuevo Testamento. En esos tiempos, era bastante el material que abundaba, puesto que existían evangelios, protoevangelios y muchas cartas apócrifas, de las cuales la mayoría provenían del paganismo griego, como el gnosticismo, el filosofismo y la metafísica. El canon cristiano debía elegir cuáles eran los que se consideraban inspirados por el Espíritu Santo y cuáles no, llegándose al acuerdo de que solo 27 documentos eran los aceptados por el canon, los cuales serían incluidos en el Nuevo Testamento y que permanecen hasta el día de hoy. Todos estos libros debían ser traducidos del griego al latín, y de esta manera nace lo que se conoce como la Vetus Latina, que significa la vieja versión latina. Pero estas traducciones fueron muy vagas, con muchos errores, y por eso fueron tomadas poco en cuenta. Además, que esta versión fue redactada en el latín clásico, el de Cicerón, lo cual lo hacía muy poco entendible. La Vulgata Latina, siglo IV. En el año 381, y luego del Concilio de Constantinopla, a la recién formada Iglesia Católica Apostólica y Romana, se le ocurre la idea de hacer una traducción mejorada de los textos sagrados al latín corriente, que fuera mucho más entendible que la Vetus Latina del latín clásico. Uno de los que había puesto especial empeño en traducir los textos sagrados, del griego al latín, fue un hombre llamado Eusebio Jerónimo, nacido en el año 340, en Estridón, Dalmacia, la cual fue una provincia romana en la costa adriática oriental. Este señor, luego sería conocido como San Jerónimo, y obtendría el título de doctor de la Iglesia. Los libros aceptados como santos fueron elegidos en el Sínodo de Roma en el año 382 y en el Concilio de Cartago del año 387 en Occidente, y por una carta pastoral de Atanasio en Oriente. Para ese entonces, el señor Eusebio Jerónimo, quien contaba con 37 años, se había convertido en un experto en la lengua griega y latina. Además de eso, se había instalado en Belén, para aprender también el hebreo. La Iglesia romana no lo pensó dos veces para encomendarle esa misión de traducir primeramente el Nuevo Testamento, y más tarde, haría lo mismo con la Tanaj judía, usando como base la Septuaginta. Jerónimo empezó primero por corregir los errores de la Vetus Latina hacia el año 382 y unos 8 años más tarde comienza a traducir los textos de la Septuaginta al latín, perfeccionando el lenguaje, ya que había aprendido el idioma hebreo estando en Belén. La traducción completa estaría lista para el año 405, llevando por nombre la Vulgata Latina, que significa edición divulgada. En total, la versión católica quedó compuesta por 73 libros, de los cuales 46 se corresponden con el Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Todos estos escritos fueron hechos totalmente a mano, y así se mantendría por más de 1000 años, hasta que en el 1452, y gracias a la invención de la imprenta, por parte del señor Johann Gutenberg, se logró conseguir imprimir por primera vez la Biblia, en una edición de 42 líneas por hoja. La Vulgata Latina es la Biblia que aún prevalece para la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy. La Políglota Complutense. Uno de los primeros hombres que se empeñó en hacer una nueva versión, tanto del Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento, fue el cardenal español Francisco Jiménez de Cisneros, quien se dedicó en los últimos años de su vida a traducir un nuevo modelo bíblico en su propia Universidad de Estudios Generales, llamada la Complutense, mejor conocida como la Universidad de Alcalá,
en el año 1502. Esta nueva versión sería traducida en 3 idiomas diferentes, hebreo, griego y latín, por lo que se le llamó Biblia Políglota Complutense. En ella, trabajaron personas preparadas, profesores de la Universidad de Alcalá y sabios en cada idioma a traducir, siendo considerada como el mayor monumento tipográfico de la imprenta española, de la época renacentista. En julio de 1517, se terminaron de imprimir los 6 volúmenes de la obra, pero no pudieron salir a la venta por una serie de circunstancias adversas, la primera de las cuales fue la muerte del cardenal Cisneros. En 1520 se recibió la aprobación de la obra por el Papa León X y tal parece que no fue hasta 1521 cuando comenzó la venta en 6 ducados y medio de oro, de los 600 ejemplares editados en papel y 6 en vitela. Textus receptus o textos recibidos. El trabajo emprendido por el cardenal español inspiró a otro sacerdote holandés llamado Erasmo de Róterdam, quien en el año 1512 comenzaría a traducir también una versión del Nuevo Testamento, diferente a la Vulgata Latina. Esta obra fue terminada y presentada en el año 1516, cuando aún la Políglota Complutense no se había terminado de transcribir en sus 3 idiomas. Erasmo fue un sacerdote católico holandés, quien al igual que Lutero, no se sentía a gusto con las tradiciones de su Iglesia católica. Por lo cual, se fue a los documentos antiguos, que databan del siglo X, documentos que provenían de la tradición bizantina, haciendo una nueva versión del Nuevo Testamento al griego. En ella corregía al menos unos 600 errores de la Vulgata Latina, a la cual denominó Textus Receptus o texto recibido. Más tarde, Martín Lutero haría una copia de esta misma versión, pero al idioma alemán. Es de hacer constar que Erasmo nunca se alió con los reformadores, por lo que se mantuvo neutral en esta protesta. Del Textus Receptus, Erasmo realizó 3 revisiones más, haciendo algunos cambios importantes, como por ejemplo, la inclusión en su última revisión de la coma juanina, que es el texto de Primera de Juan 5:7, puesto que este contexto no aparecía en ninguna de las versiones anteriores. Erasmo la incluyó en su tercera revisión bajo presión, ya que no conseguía ningún manuscrito original griego donde apareciera este contexto. Los textos críticos. Siglos más tarde, luego del Textus Receptus y de la Biblia Complutense, se descubrirían unos códices, que son unos libros que datan aproximadamente de entre los siglos IV y V, que son copias de la Septuaginta. Códice Alejandrino. El Códice Alejandrino es una copia de la Septuaginta y el Nuevo Testamento, llevada a cabo durante el siglo V. Se cree que fue redactado tiempo después de la Vulgata Latina, en Alejandría, de allí su nombre. Fue descubierto en el año 1627 y desde esa fecha permanece en la Biblioteca Británica. Códice Sinaítico. Fue manuscrito en el siglo IV, quizás entre el año 330 y 350. También es una traducción griega de la Septuaginta y de los libros del Nuevo Testamento, pero posee otros libros adicionales. Su descubrimiento se remonta hacia el año 1844 en el monasterio de Santa Catalina, al pie del monte del Sinaí egipcio. Luego de haberse recolectado gran cantidad de material, fue conservado en la Biblioteca Nacional Rusa desde el año 1859 hasta el año 1933. Cuando fue vendido por la ex Unión Soviética a la Biblioteca Británica por un valor de 100.000 libras. Lugar donde se conserva hasta hoy. El Códice Vaticano. Fue una copia que se realizó de la Septuaginta y de los libros del Nuevo Testamento, posiblemente a principios del siglo IV, escrito en pergamino y en idioma griego. Se desconoce su elaborador y permanece en la Biblioteca Apostólica Vaticana, de allí deriva su nombre. Actualmente, comprende un total de 759 hojas, 617 hojas solo para el Antiguo Testamento. Cada hoja mide en centímetros, 27 por 27.
El texto de cada página está organizado en 3 columnas de 40 filas cada una, con 16 a 18 cartas por personal y en letra mayúscula o uncial. Este códice es una de las copias más antiguas que se conserva, y su permanencia en el Vaticano es un misterio, ya que nadie sabe cuándo ni cómo llegó ahí. A estos códices se les denominan los textos críticos, que presentan ciertas diferencias con los textos recibidos o textus receptus. Muchas traducciones modernas se basan en los textos críticos, dándole mayor credibilidad a estos códices debido a su antigüedad, mientras que las versiones más antiguas siguen amarradas al textus receptus. En una versión del Nuevo Testamento, basado en el texto crítico, encontrará menos textos que en las versiones cimentadas en los textos recibidos, ya que, según los críticos, existen muchos textos que no aparecen en estos escritos que se consideran más antiguos. Una de las principales diferencias que ha mantenido divididas las opiniones de los traductores es sobre 1 de Juan 5:7, llamada coma juanina, la cual resulta como un aval para sostener la doctrina de la Trinidad, ya que, en las versiones modernas, basadas en los textos críticos, no existe nada que avale la Trinidad. No fue sino hasta la tercera revisión, cuando Erasmo incluiría la coma juanina, luego de ser criticado por su exclusión en sus revisiones anteriores. ¿Sucumbió Erasmo ante las presiones de los críticos o encontró algún manuscrito que lo avalara? Al parecer, se encontró algún manuscrito que incluía la coma juanina, pero esto no convenció mucho a Erasmo, quien lo dejó bien claro en sus comentarios. En realidad, hasta el sol de hoy, no existe nada en los originales griegos que lo avale, y todo parece indicar que es un añadido, porque ni en la Vulgata latina de Jerónimo fue incluido, sino hasta una versión más tardía en el siglo VIII. A todas estas surge la pregunta, ¿cuáles de las dos versiones poseen mayor confiabilidad? Podemos asumir que por antigüedad deberían ser los textos críticos. Pero en realidad, quienes escribieron estos códices no gozaban del aprecio y la confianza de los cristianos de la época. De otro modo, estos escritos hubieran sido bandera para los cristianos que se iban levantando en ese tiempo. Por otro lado, los textos recibidos gozaban de más aceptación, ya que fueron los más utilizados por los cristianos de la época y en las zonas por donde anduvieron la mayoría de los apóstoles, como, por ejemplo, Europa Occidental, Europa Oriental, Asia Menor y Mesopotamia. En realidad, las diferencias no son tan especulativas, pero debido a la diversidad de interpretaciones y a la proliferación de sectas cristianas modernas, cualquier texto, fuera del contexto, se convierte en un pretexto. La coma juanina no debe ser el único basamento para sostener la doctrina de la Trinidad, pues, en todos los evangelios, se evidencia una clara visión de que tanto el Padre, así como el Hijo y el Espíritu Santo, no trabajan por separados. Los tres son uno en esencia, en divinidad y en toda potencia. No es que se les reste importancia a estos documentos antiguos, pero tampoco podemos determinar con toda seguridad que por ser manuscritos tan antiguos, sean lo más confiables como únicos y verdaderos. Lo más importante de este asunto es que, a la hora de hacer nuestras comparaciones sepamos discernir y estar consciente de que lo perfecto de Dios jamás permanece oculto. Versiones de la Biblia Reina Valera. De todas las versiones bíblicas que aparecen disponibles en la actualidad, y siendo una de las más antiguas, es la versión Reina Valera, de la cual se poseen varias revisiones. El nombre de esta versión se debe a la composición del apellido de su autor, Casiodoro Reina, nacido en España en el año 1520, y de su editor, Cipriano de Valera, ambos naturales de la provincia de Badajoz, que en aquel entonces pertenecía al reino de Sevilla. El año de nacimiento y fallecimiento de Cipriano Valera son inciertos, ya que se cree pudo haber nacido entre el 1531 y 1532, y haber fallecido no antes del 1606 en Londres. Ambos cursaron estudios en la Universidad de Sevilla, y fueron monjes jerónimos en el monasterio de San Isidoro del Campo, hasta el año 1557, de donde partieron hacia Ginebra. La primera traducción que hizo Casiodoro Reina se publicó en Basilea, Suiza,
el 28 de septiembre de 1569 y se llamó La Biblia del Oso, donde trabajó durante 12 años en su preparación. Se colocó una ilustración de un oso, logotipo del impresor bávaro Matthias Apiarius, para evitar el uso de íconos religiosos, ya que en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. La Biblia del Oso, de Casiodoro Reina, contenía los mismos libros deuterocanónicos y apócrifos que contenía la Vulgata Latina de San Jerónimo, dispuestos en el mismo orden. Para esos tiempos ya existían muchas traducciones hechas en español de la Biblia, pero ninguna tendría tanta influencia como esta. Para la traducción del Antiguo Testamento, se basó en los textos masoréticos hebreos, y como consideraba que la Vulgata Latina ya había cumplido su papel y contenía errores y cambios, prefirió usar como fuente secundaria la traducción al latín de Sancte Spagnino. Tuvo siempre a mano, para resolver las dudas, la Biblia de Ferrara. Para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en versiones posteriores a la segunda edición del Textus Receptus, en la Políglota Complutense y en los mejores manuscritos griegos que en ese tiempo se conocían. Algunos señalan que por seguir la tercera edición del Textus Receptus, de 1522, incluyó la coma juanina. Al parecer, Reina tenía también a la vista las versiones del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, de 1556, Francisco de Encinas, de 1543, y traducciones de Juan de Valdés. Con respecto a la Biblia del Cántaro, algunos eruditos bíblicos afirman que el grabado del cántaro es una referencia al texto de 1 de Corintios 3:6, que dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La Biblia del Cántaro, generalmente nombrada como Reina Valera, está considerada la primera edición corregida de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Realizada por Cipriano de Valera, quien la comenzó, probablemente en Londres, en 1582, y la publicó en Ámsterdam, en Caffa de Lorenco Jacobi, en 1602. ¿De qué fuentes bebió nuestra Reina Valera? De la Biblia Políglota Complutense. La Biblia Políglota Complutense es la primera edición multilingüe impresa de la Biblia completa. Casiodoro Reina trabajó en equipo e incorporó en el Nuevo Testamento parte de la traducción de Francisco de Encinas, más concretamente, desde la Epístola de Santiago hasta Apocalipsis. Lo dedicó y presentó personalmente al invictísimo monarca don Carlos V, emperador, en Bruselas. Pero el examen y consejo del confesor real le costó a nuestro correligionario 22 meses de cárcel y que prácticamente fueran destruidos todos los ejemplares. 13 años más tarde, Juan Pérez de Pineda lo revisó e imprimió de nuevo en Ginebra. Y Julián Hernández lo llevó a Sevilla en el verano de 1557. Fragmentación moderna de las Sagradas Escrituras. Actualmente, todas estas versiones y todos los libros que la componen están subdivididos entre capítulos y versículos. Pero no crea que viene así de los manuscritos originales, ya que ni siquiera, en la época de Jesús, estaban subdivididos de esa manera. No nos imaginamos a Jesús, en la sinagoga de Nazaret, dirigiéndose a los presentes diciendo, voy a leerles en el libro de Isaías, capítulo 61 del 1 al 2. No, eso jamás sucedió. Los manuscritos eran un conjunto de textos que ni siquiera tenían signos de puntuación. Y por eso, resultaba tedioso ubicar un texto en específico, y lo único que se podía hacer era decir, como está escrito. Luego de varios intentos fallidos por lograr una clasificación, no fue sino hasta principios del siglo XIII, cuando un clérigo inglés, llamado Stephen Langton, tuvo bastante éxito en distribuir los textos en capítulos. En la versión Reina Valera, el número de capítulos de los 39 libros del Antiguo Testamento suman 929 y en el Nuevo Testamento suman 260, para un total de 1189. Los versículos en la Biblia entrarían en vigencia unos 300 años más tarde, a mediados del siglo XVI, de la mano de un humanista francés llamado Robert Estienne, todo para facilitar más aún
El estudio de las Sagradas Escrituras. En la Reina Valera 1960, los 929 capítulos del Antiguo Testamento fueron subdivididos en 23.155 versículos, mientras que los 260 del Nuevo Testamento sumaron 7.958, para un total de 31.113 versos. La cantidad de versículos puede variar según sean los textos de origen, ya que las traducciones según los textos recibidos contienen más versículos que las traducciones de los textos críticos. En este punto, quiero exponer cuál es la tendencia, o hacia qué está dirigido el mensaje en la Biblia, todo con la finalidad de que tengamos una idea de cómo está repartida la historia en las Sagradas Escrituras. Observemos estos puntos dignos de nuestra atención. Solo en los primeros 26 capítulos se narran 2.185 años de historia que representan un 2.2% de toda la escritura. 1.121 capítulos tienen como punto focal un solo nombre, Israel, como hombre, como hijos, como tribus, como pueblo, como nación. En ellos hay un total de 1.370 años de historia, sin contar los 402 años de silencio, y representa un 94.3% de toda la Santa Escritura. A simple vista, podemos observar la disparidad en el grado de densidad del espacio bíblico con respecto al espacio-tiempo, ya que la mayor concentración de la historia oscila alrededor del pueblo de Israel. Existen 42 capítulos que no tienen nada que ver con Israel, y es la historia de Job. De Job se desconocen mayores detalles, como por ejemplo su ascendencia, siendo lo más probable que fuera descendiente de Esaú, ya que no vivió en tierras de Canaán, sino por las tierras del monte Seir. La historia de Job representa un 3.5% de toda la escritura, y solo duró días. Los 260 capítulos que corresponden al Nuevo Testamento, aunque su punto focal es Jesús, Israel sigue siendo el ambiente y el seno de la historia, ya que Jesús, al igual que todos sus apóstoles, fueron judíos. Debemos tener en cuenta que los autores de estos escritos no fueron dioses, ni ángeles, ni nada por el estilo, sino que fueron hombres de carne y huesos como nosotros, con la diferencia que tuvieron una relación muy especial con Dios. La mayoría de ellos, en sus redacciones, suelen expresar emociones propias, normales de todo hombre. Por eso debemos prestarles mucha atención, para estar en cuenta, cuando se trate verdaderamente de las cosas de Dios y cuando se trate de las emociones humanas. Más que todo en el Nuevo Testamento. Aunque para muchos les parezca imposible, en la Biblia nos encontraremos con ciertas inconsistencias, que quizás algunas se deban a errores de transcripción y otras porque son mal interpretadas. Pero debemos considerar que son escritos muy viejos y que han pasado por varios procesos de traducción. Una de las razones por lo cual los religiosos judíos no aceptan el Nuevo Testamento es porque luego de ser el pueblo amado de Dios, escogido por Dios, y los protagonistas de las maravillas de Dios en todo el Viejo Testamento, pasan a convertirse en la piedra de tropiezo del propio Hijo de Dios y los principales causantes de que Jesús fuera crucificado. Es como si el nuevo pacto los convirtiera en enemigos de Dios, ignorando que el nuevo plan de salvación también es para ellos. La Biblia no representa la historia de la humanidad como tal, sino la historia de un pueblo, de una nación. ¿Por qué son tan importantes para el mundo estas Sagradas Escrituras? La importancia para el mundo en general comienza a partir del Nuevo Testamento, ya que es donde Dios le ofrece a toda la humanidad la oportunidad de convertirse en verdaderos hijos de Dios, y participar por un lugar en su reino eterno. Esto ya no es solo para los judíos, sino para toda la humanidad, para todos aquellos que habíamos sido excluidos de toda comunión con Dios, una vez cometido el primer pecado. El Antiguo Testamento nos sirve de apoyo para saber cómo es Dios y cómo fue su relación con aquel antiguo pueblo. Dios amó y ama a su pueblo Israel, ya que es producto de una promesa hecha a unos grandes patriarcas antiguos, y eso no prescribe en el tiempo. Pero ahora también nosotros tenemos la oportunidad de pertenecer a su reinado, no como judíos, sino como gentiles, quienes en lugar de la circuncisión, nos fue dado el bautismo por las aguas,
y el bautismo del Espíritu Santo, salvados por el derramamiento de la sangre de un solo hombre, llamado Jesús. Los rollos del Mar Muerto. A menudo hemos escuchado hablar sobre los rollos del Mar Muerto, pero, ¿de qué se trata todo esto? Se definen así a un conjunto de manuscritos que se encontraron cerca de los bordes del Mar Muerto, específicamente en su orilla noroccidental, en una zona conocida como Qumrán. Los primeros 7 rollos fueron descubiertos de manera accidental por 2 pastores beduinos a finales del año 1946. Esto desencadenó una búsqueda exhaustiva en todas las cuevas de la zona, que se extendió por 10 años, logrando recolectar unos 972 manuscritos en un total de 11 cuevas. Estos rollos son trozos de copias de la Tanaj judía, la Septuaginta, y muchos fragmentos de oraciones, cánticos y otros libros no considerados por la Biblia. Todos estos manuscritos están redactados en hebreo, griego y arameo, que datan de entre los años 256 a.C. y 66 de nuestra era, pasando a formar parte de las copias manuscritas más antiguas que existen hasta el día de hoy. Toda esta colección se vincula con una secta judía llamada los esenios, que vivieron en esa zona, huyendo de los romanos, luego de la revuelta judía, que perduró desde el año 66 hasta el año 70, y que terminó con la destrucción del Templo de Jerusalén. Muy cerca de las cuevas, se encontraron restos de un asentamiento que se cree pudieron pertenecer a esta secta, y es por ello que se les vincula con los manuscritos. Es de hacer constar, que los esenios crearon las cuevas solo para resguardar los textos sagrados, mas no para vivir en ellas.